Mis padres están furiosos. No les consulté sobre la compra de mi casa, porque habían planeado que mi hermana, su esposo y sus 3 hijos se mudaran conmigo. Me llamo Lucy, tengo 30 años y trabajo como analista de inversiones. Soy bastante buena en lo que hago. Algunos podrían decir que soy demasiado cuidadosa con el dinero, pero así soy yo. Crecer como la hermana menor de 2 me enseñó temprano que, si quería algo, tendría que trabajar para conseguirlo. Mi hermana, Seba, tiene 3 años más que yo. Siempre ha sido la hija preferida de la familia, la guapa, la sociable, la que nunca hacía nada mal a los ojos de nuestros padres. No me malinterpreten, quiero a mi hermana, pero el favoritismo de nuestros padres era bastante evidente desde el primer día. No se trataba solo del dinero, sino también de las expectativas. Siempre esperaban que Seba triunfara sin esfuerzo, mientras yo simplemente estaba allí. Sara se casó con Tom justo después de la universidad. Él trabaja en la gestión de construcción, y rápidamente empezaron a tener hijos. Ahora tienen 3, Emma, de 7 años, Lucas, de 5, y el pequeño Joy, de 2. Son niños adorables, pero Seba siempre se queja de lo difícil que es manejarlos en su apartamento alquilado. En cuanto a mí, he tenido suerte a mi manera. Los padres de mi mejor amiga, Jenny, tienen varias propiedades y me han estado alquilando un bonito apartamento de una habitación a mitad del precio del mercado durante los últimos 5 años. Confían en mí, y nunca les he dado razones para no hacerlo. He estado ahorrando religiosamente desde que empecé a trabajar, viviendo por debajo de mis posibilidades, cocinando en casa en lugar de comer fuera, usando el transporte público cuando es posible. Todas esas pequeñas cosas suman. Mis colegas a menudo se burlan de mí por ser tan frugal, pero yo tenía un plan. Siempre soñé con tener mi propio lugar, específicamente una pequeña casa en el campo. Trabajar de forma remota se volvió más común en nuestra empresa después de la pandemia, y solo necesito ir a la oficina para reuniones importantes. Un lugar tranquilo lejos de la ciudad parecía perfecto. La semana pasada finalmente abrí mi cuenta de ahorros y realmente miré los números. Después de años de planificación cuidadosa y ahorro, tenía suficiente para el pago inicial de una modesta casa de campo. Pasé horas navegando por sitios web de bienes raíces, mirando propiedades potenciales. Nada demasiado lujoso, solo un lugar acogedor al que pudiera llamar mío. Estaba en medio de la búsqueda de propiedades cuando mi teléfono sonó. Era mi madre, llamando con su habitual sentido perfecto del tiempo. Lucy, cariño, no olvides que te esperamos para cenar el sábado, dijo, con ese tono sutil de mandato disfrazado de recordatorio. Sara y Tom vendrán con los niños. Y, por favor, trata de llegar a tiempo por una vez. Llegué a la casa suburbana de mis padres exactamente a las 5 de la tarde ese sábado. El camino de entrada ya estaba lleno. La minivan de Seba ocupaba la mayor parte del espacio, obligándome a estacionar en la calle. Antes de siquiera llegar a la puerta principal, ya podía oír el caos dentro. Emma y Lucas probablemente estaban corriendo por la casa mientras el pequeño Joy añadía a la cacofonía con sus chillidos de niño pequeño. «Lucy está aquí», anunció Sara al verme entrar, sin apenas mirarme desde donde intentaba convencer a Joy de que comiera su puré de papas. Los niños apenas reconocieron mi presencia, demasiado absortos en su propio mundo. Mamá estaba en su elemento, ocupándose de todo y de todos. Papá ya estaba instalado en su silla favorita, con el periódico en mano. «Todo está tan caro estos días», gruñó desde detrás de las páginas. «¿Has visto el precio de la gasolina? Es un robo en carretera, eso es lo que es». «Dímelo a mí», intervino Tom, sirviéndose otra porción de lasaña de mamá. «Y mi jefe, ¿qué piensa? Ayer llegó y cambió todo el cronograma del proyecto sin siquiera consultar al equipo». «¿Quién hace eso?». Sara asintió comprensivamente hacia su esposo mientras luchaba con el babero de Joy. «Al menos tú puedes salir de la casa. Intenta estar atrapada todo el día en un apartamento estrecho con estos 3». Aproveché el caos para revisar mi teléfono bajo la mesa. Había una pequeña cabaña perfecta que había estado observando, 2 habitaciones, una cocina espaciosa y un jardín precioso. El precio también estaba justo dentro de mi rango. Estaba tan absorta en las fotos que no me di cuenta de que mamá me estaba observando hasta que habló. «Lucy, ¿qué es tan interesante en ese teléfono? Apenas has tocado tu comida». Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y sentí que mis mejillas se calentaban ligeramente. Podría haber inventado algo sobre el trabajo, pero por alguna razón decidí ser honesta. «En realidad», dije, «estoy mirando casas. Estoy pensando en comprar una pronto». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Incluso los niños parecieron darse cuenta de que algo había cambiado. El tenedor de Seba se detuvo a medio camino de su boca, y las interminables quejas de Tom sobre su jefe quedaron a medio decir. ¿Comprar una casa?, repitió mamá, como si no me hubiera oído correctamente. ¿Tú? Bueno, sí, dije, ya arrepintiéndome de mi franqueza. Solo estoy viendo opciones ahora mismo. Nada definitivo. ¿Qué tipo de casa?, preguntó Seba, con un tono curiosamente agudo. ¿Dónde? Todavía no lo he decidido, respondí vagamente, intentando redirigir la conversación. Oye, mamá, esta lasaña está increíble, ¿cambiaste la receta? Pero podía sentirlo, las ruedas girando en sus cabezas, los pensamientos no expresados casi visibles en el aire. Mis padres intercambiaron una de sus miradas significativas, y Seba no dejaba de lanzar miradas a Tom. El caos habitual de la cena eventualmente se reanudó, pero algo había cambiado. El resto de la noche se sintió desbalanceado, como si todos estuvieran interpretando sus roles habituales, pero con la mente en otra parte. Pasó una semana, y casi me había olvidado de la extraña tensión durante la cena familiar. El trabajo me mantenía ocupada, y pasaba mis tardes investigando tasas hipotecarias y los impuestos a la propiedad. Estaba en medio de una reunión por Zoom cuando mi teléfono comenzó a vibrar con la identificación de llamada de mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz, pero ella volvió a llamar 3 veces seguidas. Finalmente, durante mi hora de almuerzo, la llamé de vuelta, esperando algún tipo de emergencia, dada su insistencia. Lucy, finalmente. La voz de mamá estaba llena de emoción. Encontré la casa perfecta para ti, no vas a creer lo ideal que es. Marta, ¿te acuerdas de Marta de la iglesia? Ella me habló de este anuncio en su vecindario. Es absolutamente ideal. Dejé mi almuerzo y presioné mis dedos contra mis sienes, sintiendo ya un dolor de cabeza. Mamá, ni siquiera he pedido ayuda para encontrar una casa. Pero ella ya estaba en plena explicación, imposible de interrumpir. Tiene 4 habitaciones, no, 5. El dormitorio principal es enorme, y hay estas adorables habitaciones infantiles con armarios empotrados. Oh, y el patio trasero, ya hay un parque infantil instalado, puedes creerlo. Y la ubicación es perfecta, a poca distancia de la escuela primaria St. Mary y de la biblioteca pública. Mamá, finalmente logré interrumpir, agradezco que pienses en mí, pero eso no es lo que estoy buscando. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Tomé una respiración profunda, tratando de mantener mi voz amable pero firme. Estoy buscando algo completamente diferente. Quiero una casa pequeña en el campo, algo acogedor solo para mí. No necesito múltiples habitaciones infantiles ni un parque infantil. No seas ridícula, dijo bruscamente. No puedes pensar solo en ti misma. Tienes que planear a futuro. Esta casa es perfecta, incluso está en oferta. Marta dice que los dueños quieren vender rápido. Sé lo que funciona para mí, respondí con firmeza. Quiero un lugar tranquilo en el campo donde pueda trabajar desde casa. Eso es lo que estoy buscando. Ella hizo un ruido de desagrado con la garganta. Bueno, no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que yo tenía razón. La llamada terminó. Miré mi teléfono, sintiendo una mezcla de frustración y culpa. Pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello porque mi teléfono vibró con un mensaje de Seba. Hey, hermana, mira esto. Lo que siguió fue una avalancha de enlaces a anuncios de bienes raíces. Cada uno era de una enorme casa familiar en la ciudad, con 4 a 6 habitaciones, múltiples baños, enormes patios, todos cerca de escuelas y parques. Escribí rápidamente. Gracias, pero en realidad estoy buscando algo más pequeño, en el campo. La respuesta de Seba fue inmediata. Pero estas son tan buenas ofertas. Mira esta, incluso tiene un apartamento independiente. Más enlaces siguieron llegando. Durante las reuniones de la tarde, mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de Seba, cada uno con otro anuncio de casa, cada vez más grande y más orientada a familias. Dejé de revisar los mensajes de Seba después del anuncio número 20. En su lugar, llamé a Amanda Chen, una agente inmobiliaria que había encontrado gracias a reseñas positivas en línea. Tenía la reputación de escuchar realmente a sus clientes, justo lo que necesitaba. Quiero algo pequeño y acogedor, le expliqué. Una casa de campo, pero no demasiado lejos de la ciudad. Una buena conexión a Internet es imprescindible, ya que trabajo desde casa la mayoría de los días. Tal vez un pequeño jardín donde pueda cultivar hierbas y vegetales. Le dije mi rango de presupuesto y sus ojos se iluminaron.
Creo que tengo exactamente lo que estás buscando. Salió al mercado ayer. ¿Quieres verla este fin de semana? La casa estaba a unos 40 minutos de la ciudad, apartada de un tranquilo camino rural. Tan pronto como el coche de Amanda giró hacia el camino de grava, sentí algo hacer clic dentro de mí. La casa era perfecta, una encantadora cabaña de 2 habitaciones con revestimiento blanco y contraventanas verde oscuro. Un porche envolvente tenía 2 mecedoras, y árboles de arce maduros proporcionaban sombra en el patio delantero. En el interior, la luz del sol entraba por grandes ventanales hacia una sala de estar de diseño abierto. La cocina era pequeña, pero con encimeras de bloque de carnicero y electrodomésticos nuevos. Una chimenea de leña dominaba una pared de la sala de estar. En el piso de arriba había 2 dormitorios de tamaño modesto y un baño completo con una bañera con patas. Pero fue el solarium, en la parte trasera de la casa, lo que selló el trato. Ventanas en 3 lados ofrecían vistas a un jardín bien cuidado con camas elevadas y un pequeño invernadero. El dueño está motivado para vender rápido, mencionó Amanda mientras estábamos en el solarium. Está dispuesto a ofrecer un descuento si se cierra pronto. No dudé. La quiero. La semana siguiente fue un torbellino de papeleo, solicitudes de hipotecas y negociaciones. Hice un pago inicial más grande de lo requerido para mantener las cuotas mensuales cómodas. Todas las noches me dormía mirando fotos de mi futura casa, imaginando dónde colocaría mis muebles y planeando qué plantaría en el jardín. Cuando todo estuvo firmado y oficial, sentí que caminaba sobre aire. No podía esperar para compartir mis noticias con mi familia, a pesar de sus intentos previos de influir en mi decisión. El siguiente sábado conduje a la casa de mis padres para cenar, prácticamente vibrando de emoción. Sarah y Tom ya estaban allí con los niños, como de costumbre. Nos acomodamos para cenar, y mamá sirvió su tradicional estofado. Las quejas y conversaciones habituales flotaron alrededor de la mesa, los últimos dramas laborales de Tom, las luchas de Sarah con los horarios escolares de los niños, y los comentarios de papá sobre la economía. Entonces, mamá se volvió hacia mí con una sonrisa que hizo que mi estómago se contrajera. Oh, Lucy, estoy tan contenta de que estés aquí. Estaba hablando con Barbara, la vecina de al lado. Está vendiendo su casa, ¿te acuerdas de la casa de Bárbara? Está dispuesta a ofrecerte un buen precio. Deberías considerarlo. En realidad, interrumpí, incapaz de contenerme más, ya compré una casa. El ruido de los cubiertos contra los platos se detuvo de golpe. La voltereta de Emma en el fondo se quedó a medio camino. El silencio era absoluto. Tomé una respiración profunda y comencé a describir mi nuevo hogar, mi voz llena de entusiasmo a pesar de la tensión alrededor de la mesa. Es una hermosa cabaña a unos 40 minutos de la ciudad. 2 dormitorios, el solarium más increíble, y hasta hay un pequeño invernadero en el patio trasero. El dueño anterior tenía unas preciosas camas de jardín elevadas, y... ¿Estás loca? El puño de papá golpeó la mesa, haciendo que los platos saltaran. Nunca lo había visto tan enojado. Joy empezó a llorar por el ruido repentino. ¿Qué? Balbuceé, completamente desconcertada por su reacción. ¿Cómo te atreves? El rostro de mamá se había puesto de un tono alarmantemente rojo. ¿Cómo te atreves a comprar una casa sin consultarnos primero? Después de todo lo que te mostramos, todas esas casas familiares perfectas que encontramos. Sentí como si de repente estuviera en una realidad alterna. ¿Por qué tendría que consultarle sobre comprar mi propia casa con mi propio dinero? Porque ya lo teníamos todo planeado. Mamá prácticamente gritó. La casa de Barbara habría sido perfecta, justo aquí en el vecindario, con mucho espacio para todos. ¿Espacio para todos? Repetí lentamente, sintiéndome cada vez más confundida. Solo voy a vivir yo allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron miradas, mientras Sarah se sentaba allí con una expresión inquietantemente calmada. Tom de repente estaba muy interesado en su plato. En realidad, Lucy, dijo mamá con un tono que hizo que mi sangre se congelara, el plan era que Sarah, Tom y los niños vivieran allí contigo. Los miré, esperando la broma. No llegó. ¿Perdón? Logré balbucear. Sarah sintió como si fuera lo más natural del mundo. Estamos tan apretados en ese apartamento, Lucy. Es muy difícil para los niños. Tu casa nos habría dado todo el espacio que necesitamos, dijo, sonriendo como si estuviera hablando de pedir prestado un suéter. Y como no tendríamos que pagar alquiler ni servicios, finalmente podríamos empezar a ahorrar algo de dinero. Miré alrededor de la mesa, de cara en cara, esperando que alguien se riera,
que dijera te engañamos o estallara en carcajadas. Pero todo lo que vi fueron expresiones serias, la desaprobación severa de papá, la indignación justa de mamá, la expectativa descarada de Sarah, la evitación incómoda de Tom. ¿Ustedes, todos simplemente asumieron que compraría una casa para que la familia de Sarah viviera en ella? Por supuesto, dijo mamá, levantando las manos. Es lo que hace la familia. Nos ayudamos mutuamente. ¿Ayudarnos mutuamente? Repetí con incredulidad. Esto no es ayudar. Esto es esperar que yo provea vivienda para 5 personas sin siquiera preguntarme. Estás siendo egoísta, dijo Sarah, su fachada tranquila empezando a resquebrajarse. ¿Sabes lo difícil que es para nosotros en ese apartamento diminuto? Emma y Lucas tienen que compartir una habitación, y la cuna de Joy está en nuestra habitación. No es justo para los niños. Sentí que me ahogaba en la locura. La habitación pareció girar un poco mientras el impacto total de sus expectativas me golpeaba. Habían estado sentados durante semanas planeando mi futuro, decidiendo cómo debía gastar mi dinero, sin considerar una sola vez lo que yo quería o siquiera pensar en preguntármelo. Tienes que cancelar esta ridícula compra de inmediato, ordenó mamá, su voz afilada con autoridad. Llama a tu agente inmobiliaria el lunes por la mañana. La casa de Bárbara todavía está disponible y es perfecta, justo aquí en el vecindario, cerca de todas las buenas escuelas y jardines de infancia. No. Me levanté de la mesa, mi silla chirriando contra el suelo. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba, alimentada por décadas de frustración contenida. El comedor estalló en caos. Mamá se levantó de su silla, agitando los brazos. La voz de papá resonaba sobre todas las demás. Los niños empezaron a llorar, captando la tensión en la habitación. Pero estaremos tan apretados. Sollozó Sarah, como si no me hubiera escuchado en absoluto. ¿Sabes lo difícil que será llevar a los niños a la escuela desde tan lejos? Emma tiene ballet los martes. Lucas tiene fútbol los jueves. Me giré para enfrentar a mi hermana, algo dentro de mí finalmente se rompió. No van a estar apretados en ningún lado, porque no van a vivir en mi casa. Ninguno de ustedes, jamás. ¿Está claro? La habitación quedó en silencio. Todos me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza. La incredulidad en sus rostros era casi cómica. Lucy. Jadeó mamá, llevándose las manos al pecho. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia hermana? Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, sus voces elevándose de nuevo detrás de mí. No podía escuchar ni una palabra más. Subí a mi auto y conduje a casa en estado de aturdimiento, sus gritos aún resonando en mis oídos. Más tarde esa noche, sentada sola en mi apartamento, los recuerdos empezaron a inundarme. Navidad de 1999. Sarah recibió la costosa muñeca American Girl que quería, mientras que yo recibí una versión imitación de la tienda de descuentos. Se ven exactamente iguales, había dicho mamá, pero no era cierto. Nuestro cumpleaños número 16. Sarah recibió un Volkswagen Beetle nuevo cuando cumplió 16 años, completo con un gran lazo rojo encima. Yo obtuve el viejo Honda de papá, con 150,000 millas y una tendencia a descomponerse. Graduación de la preparatoria. La fiesta de graduación de Sarah fue un evento organizado con servicio de catering en el jardín trasero, un DJ contratado y decoraciones personalizadas. La mía fue una cena familiar tranquila porque había demasiados gastos ese mes. Sarah asistió a la universidad de sus sueños, con nuestros padres cubriendo todos los gastos, matrícula, alojamiento, comida e incluso una generosa mesada mensual. Mientras tanto, yo pasé mi último año de preparatoria solicitando todas las becas posibles, quedándome hasta tarde para mantener mi promedio perfecto, sabiendo que era mi única oportunidad de acceder a la educación superior. Y ahora aquí estábamos. Después de años de favorecer a Sarah, de darle todo mientras yo trabajaba por las obras, simplemente asumieron que podían apropiarse de mi casa, el único logro que había conseguido completamente por mí misma. Habían planeado entregar mi hogar soñado a Sarah, como habían hecho con todo lo demás. Estaba en medio de empacar mi cocina cuando empezaron los golpes agresivos en la puerta de mi apartamento. La taza de café que estaba envolviendo en periódico se me resbaló de las manos, pero afortunadamente cayó sobre un montón de papel de embalaje. Lucy, abre esta puerta ahora mismo. La voz de mi padre retumbó a través de la madera. Sabemos que estás ahí. Me congelé, todavía con el plástico de burbujas en la mano. Los golpes continuaron. Váyanse. Grité de vuelta. No voy a discutir esto más. No te atrevas a hablarnos así.
El puño de papá hizo que la puerta temblara en su marco. Te criamos mejor que esto. Mis manos temblaban mientras levantaba mi teléfono. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía. Lo digo en serio. Abrí el teclado del teléfono y presioné deliberadamente el 9, asegurándome de que pudieran escuchar el bip. Estoy marcando ahora mismo. Ingrata. La maldición de papá fue interrumpida por la aguda inhalación de mamá. Nos vamos, dijo mamá con una voz fría como el hielo. Pero esto no se acaba aquí, Lucy. Estás cometiendo un terrible error. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo y luego me dejé caer contra la pared, mi corazón latiendo con fuerza. Pensé que eso sería el final, pero estaba equivocada. Muy equivocada. El primer mensaje de Sarah llegó una hora después, una foto de Emma y Lucas apretados en su litera compartida. Mira qué poco espacio tienen, decía el pie de foto. Emma ni siquiera puede tener un escritorio para hacer la tarea. No respondí. Otra foto llegó después, la cuna de Joy, metida en una esquina del dormitorio de Sarah y Tom. Se despierta cada vez que nos acostamos. Esto no es justo para él. Eliminar. Cuando seguí ignorándola, los mensajes de Sarah se volvieron desagradables. Comenzaron a llegar a todas horas, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Siempre fuiste la menos favorita de papá. Mamá llora hasta quedarse dormida por tu culpa. Espero que seas feliz, sola en esa gran casa mientras tus sobrinos sufren. Bloqueé su número, luego su Facebook, luego su Instagram. Pero ella seguía encontrando nuevas formas de contactarme, creando nuevas cuentas, usando el teléfono de Tom, incluso configurando direcciones de correo electrónico falsas. Entonces comenzaron las llamadas desde otras direcciones. Primero fue la tía Marie. Lucy, cariño, acabo de enterarme de lo que está pasando con tu hermana. Seguramente puedes encontrar en tu corazón ayudar a la familia. Después vino el tío Bob. Niña, necesitas pensar en lo que realmente importa aquí. La familia es lo primero. La mejor amiga de mi madre, Susan. Tu madre está devastada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Incluso mi antigua profesora de preparatoria, la señora Peterson, que todavía veía a mi madre en la iglesia. Lucy, siempre pensé que eras un estudiante tan amable. Estoy tan decepcionada de escuchar sobre esta situación con tu hermana. Todos tenían el mismo mensaje, yo era egoísta, cruel, desalmada. Debería renunciar a mi casa, mis sueños, mi independencia, para resolver los problemas de mi hermana. Ninguno de ellos parecía cuestionar por qué la situación de vivienda de Seba era de alguna manera mi responsabilidad. Después de 2 semanas de acoso constante, tuve suficiente. Fui a mi proveedor de telefonía móvil y cambié mi número, dándoselo solo a mi lugar de trabajo y a un puñado de amigos de confianza que no habían tomado partido en este desastre. El día de la mudanza fue maravillosamente tranquilo. Contraté una empresa de mudanzas que nunca había usado antes, asegurándome de que no hubiera forma de que mi familia rastreara la dirección a través de servicios locales conocidos. Los mudanceros fueron eficientes y profesionales, y al atardecer estaba parada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas y posibilidades. Esa primera noche en mi cabaña, me senté en el porche con una taza de té, escuchando a los grillos y viendo salir las estrellas. Sin ruido de tráfico, sin sirenas, sin drama familiar. Solo paz. Sentí que algo dentro de mí finalmente se relajaba, una tensión que ni siquiera había notado que llevaba durante años. Por supuesto, todavía veía ocasionalmente las publicaciones de Sarah en las redes sociales, sus estados pasivo-agresivos. Actualizaciones sobre la familia. Traición y hermanos egoístas. Las publicaciones apenas veladas de mamá sobre hijos ingratos y el deber familiar. Los comentarios de parientes y amigos de la familia, todos poniéndose de su lado sin conocer toda la historia. Pero aquí está el asunto, nada de eso me molestaba ya. Sus palabras no podían alcanzarme en mi nuevo santuario. Transformé el segundo dormitorio en una oficina en casa, colocando mis monitores frente a la ventana, donde podía observar a los pájaros visitando el comedero que instalé. Las camas elevadas del jardín, dejadas por los dueños anteriores, ahora rebosaban de hierbas y vegetales. Mi primer intento de jardinería resultó sorprendentemente exitoso. El invernadero se convirtió en mi proyecto de fin de semana, llenándose poco a poco de plantas que hacían que el espacio se sintiera vivo y vibrante. Mi productividad en el trabajo mejoró sin las interrupciones constantes de mi familia. Mi jefe lo notó y me dio más responsabilidades, junto con un aumento de sueldo.
Comencé a tomar cursos en línea sobre estrategias de inversión, ampliando mi experiencia sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo o que debería concentrarme en encontrar un esposo en su lugar. Claro, hubo momentos en los que extrañaba la idea de la familia, no la realidad de mi familia, sino el sueño de lo que una familia solidaria podría ser. Esos momentos usualmente pasaban rápido cuando recordaba la paz que había ganado a cambio. Hice nuevos amigos en la zona, otros profesionales que trabajaban de forma remota, un grupo local de jardinería que se reunía mensualmente, vecinos que respetaban los límites y no se sentían con derecho a mi espacio o tiempo. Ninguno de ellos conocía mi historia familiar, y prefería que fuera así. Me conocían por quien soy, no como la persona que mi familia intentó obligarme a ser. Lo curioso es que probablemente estoy siendo más fiel a los sueños originales de mis padres para sus hijas de lo que Sarah lo es. Nos criaron para ser mujeres independientes y exitosas. Simplemente nunca esperaron que fuera yo quien realmente lo lograra, y ciertamente nunca esperaron que también fuera independiente de ellos. A veces, la mejor familia que puedes tener eres tú misma. Al menos, hasta que decidas añadir a ella en tus propios términos, a tu propio tiempo, de tu propia manera. Y eso es más que suficiente para mí.